energía siempre será la verdadera. La vida no solo se mide por lo que tienes, sino por lo que llevas dentro. Tu aura. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto que estén por acá, todos conectados. Ya tenemos por aquí la presencia de Gabriel Belsol. Ya, mi estimado, te acabo de hacer coanfitrión para que puedas, si me puedes hacer el favor de abrir tu micrófono, nada más para validar. David, claro, presentando Listísimo. pantalla ahorita mismo. Perfecto, ya estamos. Entonces, pues te agradezco, mi estimado Gabriel, No, al muchísimo por estar por contrario, acá, por por estar caso. presente. Muy agradecidos con la invitación aceptada, ¿no? Que tenemos por acá. Siempre que tenemos tu participación, Gabriel, es extremadamente interesante, pues, escucharte, pues, escuchar esa perspectiva, ¿sí? De una asociación mexicana de inversionista. Así es que, pues, sin más, te voy a dar la introducción para todas las personas que aún no te conocen. Y bueno, pues hoy tenemos a Gabriel Belsol. Él es un apasionado de la innovación con la habilidad de sobreponerse a la adversidad, al fracaso. Se considera un impulsor de los emprendimientos y vaya que nosotros así lo hemos confirmado en CBI Multiassets, porque pues conocemos a Gabriel Belsol, bueno, desde los inicios de todo el grupo CBI Multiassets. Y bueno, es operador de diferentes programas empresariales. Ha creado un instituto a nivel directivo que ha transformado decenas de organizaciones a través de compartir las experiencias, los fracasos y aciertos empresariales, con un enfoque social siempre de alto impacto y a nivel mundial. Gabriel Belsol ha asesorado a más de 100 directivos y emprendedores en estrategias operativas, disruptivas y estructuras comerciales que busquen crear las mejores organizaciones para el mundo. Y Gabriel Belsol comparte que el fracaso es el mejor amigo y maestro, además, de cualquier empresario. Ha revalorizado su sentir del éxito, en donde comprende que no es un estado, es un proceso constante de mejora, lo cual pues impulsa a seguir innovando y continuar creando organizaciones que busquen transformar las ideas. Así es que, sin más, mi estimado Gabriel, como siempre, ya sabes que te agradezco muchísimo, te apreciamos mucho tu presencia por acá y pues adelante, somos todos tuyos, mi estimado. No, hombre, David, a ti al contrario, y disculpen el retraso. No te Qué preocupes, tráfico de la Ciudad de México, ¿no? es correcto. Tienen su casa aquí en Así la es. zona sur centro de la Ciudad de México. Híjole, mi querido David, Gracias, gracias, amigo. casi una hora para recorrer 3 kilómetros. Entonces, bueno, ni te digo, más de una hora. Qué impresionante. Entonces, queridos participantes, muy bonita noche. No, David, pero gracias por la listo. invitación y como sabes, por parte mía y del equipo de la acción, siempre muy gustosos de poder sumar con tu equipo, con tu proyecto, con tu emprendimiento. La verdad es que siempre muy agradecido. Entonces, entrando en materia, si les parece bien, me pidió David platicar en tema de las Adelante. inversiones. Yo les quiero hacer una pregunta para ir arrancando. ¿Alguien de aquí sabe qué es la inversión? O sea, la definición de dónde nace, qué es lo que sucede, por qué decimos inversiones. Porque, a ver, si van a entrarle a CBI o están en algún proyecto o están analizando algún tema de inversión, es tan sencillo, el origen de la palabra, ¿de dónde nació? Me gusta dar premios, así que venga, ¿quién levanta la manita? ¿Quién dice yo o quién decide escribir en el chat? David pone capital y esperar retorno. Entonces yo les voy a aclarar algo. La definición específicamente de inversión nace de la siguiente manera, ¿no? Realmente, ¿de dónde nace? En sí, es el término que apareció en el diccionario de autoridades en 1734 y es derivado del latín inversio, que originalmente su significado era amplio y sumamente simple. Lo que es una transmutación, o sea, tuvo una transformación en términos de la palabra, o sea, es la transmutación de las cosas. Entonces, esta acepción genérica refleja un cambio o giro, no necesariamente en la connotación económica moderna. Inversio, lo que significa es transmutación, que las cosas tuvieron un proceso, tuvieron una metamorfosis. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una inversión, hay que entender que
Estamos hablando que el capital que nosotros estamos poniendo tiene que tener una transmutación, tiene que tener un movimiento. Entonces, ¿qué fue sucediendo en el tiempo? Dicho específicamente, este movimiento que existió fue teniendo una transición. Y la Real Academia Española, la RAE, define específicamente la inversión como la acción y efecto de invertir. Y es el verbo de invertir como emplear, gastar, colocar un caudal, ¿no? Y este cambio semático, ¿no? Desde la transmutación abstracta hacia la noción de colocación de capital es crucial, pues refleja la institucionalización del capital como un eje de la actividad económica en nuestra vida actual. Entonces, curiosamente, dentro de todos estos movimientos, dentro de todo este tipo de situaciones, dentro del siglo XX, el término evolucionó a investir o inversor en lugar de invertir o inversor a inversionista, ¿no? Entonces, tuvo ciertos cambios, pero esto es importante. ¿Qué es lo que nos sucede a todos nosotros? Si estamos hablando de cuáles son las mejores inversiones, si vamos a hablar de cuál es la mejor opción para invertir, hay algo que debe ser fundamental. Lo que debemos de entender es que a nosotros como personas, lo que más nos gusta o lo que más buscamos es tratar de poder predecir el futuro. Y esto me lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué siempre estamos buscando tratar de predecir el futuro? Si nosotros estamos hablando que vamos a tener una transmutación, si vamos a tener un movimiento, si estamos hablando que financieramente hablando o en términos de alguna inversión, todo esto genera un proceso de cambio. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que nos apasiona tanto el tratar de conocer el futuro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este comportamiento humano tiene una connotación muy interesante dentro de ese famoso cerebro triuno, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratar de predecir el futuro es una estrategia de supervivencia. En sí es una necesidad psicológica que es fundamental para todos nosotros y sobre todo para nosotros como especie. ¿Y qué es lo que te lleva? Tratar, vamos a decir, de principalmente tener la necesidad de seguridad y control. Entonces, en un mundo que es completamente incierto, un mundo que es completamente cambiante, es lo que buscamos. El poder justamente tener esta parte de seguridad y de supervivencia es fundamental. El poder predecir el peligro, el resultado de alguna acción, ya sea propia o alguna cuestión externa, es vital para que nosotros podamos sobrevivir. Y esto lo que hace es permitir la anticipación y la toma de decisión, en este caso para evitar un daño o incluso, por el contrario, poder asegurar un beneficio. Entonces, el cerebro, tienen ustedes que entender que el cerebro opera constantemente haciendo predicciones del futuro, un futuro inmediato, y esto lo hacemos con un método adaptativo. Estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro país con muchísimos cambios en temas políticos, en temas de regulación, en temas de circunstancias. Entonces, nuestro cerebro trata de hacer predicciones y con esas predicciones poder ¿qué? Poder operar nuestras inversiones, nuestra empresa, nuestros pronósticos de venta, qué es lo que va a suceder en el 2026. Les aseguro que todos ustedes han de haber pensado ahorita cuál va a ser mi plan 2026, hacia dónde voy a llegar en el 2026, hoy si el mundo está sucediendo esto, qué es lo que voy a poder operar. Y esa búsqueda de seguridad y supervivencia es fundamental en términos de toma de decisión para una inversión. Y eso nos lleva específicamente a una, vamos a decir, analogía que no existe, que es el término del control. Y el control, pues en sí nos ayuda a prevenir, no muchas veces, sino tanto, a influir en términos del futuro. No podemos controlar el futuro, no podemos controlar lo que va a suceder. Tampoco realmente podemos predecirlo, pero nos genera un bienestar psicológico, nos da tranquilidad el poder controlar las cosas, el poder predecir el comportamiento de los demás o aquella acción o movimiento que yo vaya a hacer con mi capital. El que yo tenga control me va a dar tranquilidad. Y por eso, en términos de inversiones, cuando nosotros hablamos de un instrumento de renta fija o renta variable, pues un instrumento de renta fija, pues me da una sensación de control de que voy a tener un retorno y una inversión constante.
Y en el caso de un instrumento de renta variable, pues por el contrario, no existe. Entonces, por eso esa relación en términos de factores eh, de riesgo y ganancia. Entre más riesgo exista, más ganancia te quiero. ¿Por qué? Porque no tengo una sensación de control. De ahí nace. Pero no solamente ello, también vamos a tener un tema fundamental, que es el tema de la afiliación. Dentro de este sentido de la afiliación, es poder tratar de predecir cómo es que van a reaccionar o cómo es que se van a comportar las personas en nuestro entorno social. ¿Por qué? Y este tema de afiliación es fundamental. Todo, absolutamente todo el eje financiero bursátil, o sea, todo el comportamiento que existe en bolsa, es un comportamiento psicológico, no lógico. Incluso es completamente ilógico el movimiento, porque muchas veces entra una opción completamente emocional. Dentro de esa psicología y dentro de ese estudio, podemos demostrar que el comportamiento de la bolsa no tiene lógica. No hay un 2 más 2 es 4. La verdad es que el comportamiento de la gente al momento de invertir en un instrumento bursátil es completamente ilógico. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de esta afiliación? Para que nosotros podamos operar, pues en este entorno social, es crucial es crucial poder mantener armonía entre las partes, entre el comprador y el vendedor. Y esta relación nos ayuda a poder saber y decir incluso cómo poder actuar para poder ya sea evitar un rechazo o incluso tener un conflicto entre las personas. Si yo tengo una empresa, esta sensación de afiliación me lo permite. Y luego tenemos algo fundamental, que es la parte de la autoestima y del logro. El poder predecir el resultado de nuestras propias acciones está ligado a una percepción específicamente de autoeficiencia. Autoeficacia es la palabra exacta. Entonces, esta autoeficacia y sobre todo esta competencia nos puede ayudar mucho a poder predecir el éxito. Y eso lo que hace es nos aumenta ¿qué? Nuestra confianza en poder conseguir ciertas metas. Muchos de ustedes podrán agarrar y decir, oye Gabriel, ¿y esto qué tiene que ver con las inversiones? Tiene que verlo todo. Porque si David hoy me pidió que estuviéramos hablando en términos de inversiones, que les platicara, en donde la sesión específicamente de hoy esté enfocada en inversiones de impacto, si vamos a invertir y vamos a ver cuáles son las que generan más impacto, tenemos que entender antes de la inversión, entendernos a nosotros. ¿Por qué tomamos una decisión como la tomamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esta analogía a mí siempre me gusta mucho compartirla, porque siempre que estamos pensando y siempre que pensamos en nuestro presente o nuestro futuro, pues siempre lo hacemos, perdón, siempre que estamos diseñando nuestro futuro o las inversiones o el comportamiento de lo que va a suceder, lo hacemos en base a nuestro presente. Sin embargo, si nosotros viéramos las inversiones en términos lineales, que es lo que siempre tratamos de hacer, tratamos de predecir específicamente una acción o un movimiento que tuvo en base a su pasado. Y la verdad es que eso no nos va a dar un pronóstico exacto, ni tampoco ni tan exacto, de qué es lo que va a suceder. Incluso el pasado y el presente cada día es menos fiable para poder predecir el futuro. Y esto es algo fundamental porque lo que tenemos que entender es que para que nosotros podamos crear un futuro diferente, y como lo hacemos en la actualidad, antes de entrar a esa segunda parte, cómo poder crear un futuro en términos de inversión, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en la actualidad todo el conocimiento, toda la información del pasado, y con eso generamos nuestro presente, y con ese presente nosotros generamos específicamente un futuro. Pero ojo, Mark Twain bien nos lo dijo, la historia no se repite, pero a menudo rima. Y esto significa que los eventos históricos no transcurren exactamente de la misma manera, que incluso es imposible que se repita exactamente igual, pero sí podemos encontrar patrones. Dentro de esos patrones podemos encontrar similitudes, incluso recurrencias en las circunstancias y en el comportamiento humano, incluso en las consecuencias de las acciones a lo largo del tiempo. Les aseguro que ustedes pudieron ver hace un par de años esta película que era muy interesante, que se llama Minority Report.
en donde la idea distópica es que en un futuro próximo, cuando alguien va a ser asesinado, pues una especie de oráculo en donde tres personas en un líquido conectados pueden predecir qué va a suceder antes de que suceda el asesinato. Entonces, ¿cuál es lo padre de esta película? Que el líder, que es dirigido específicamente por este actor, que es, no es Tom Hanks, es ay, ahorita Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise lo que hace es que él es el líder de esta unidad precrimen y él debe de huir tras ser acusado de un homicidio que va a ser inminente, que él va a asesinar a alguien. Entonces, él se da cuenta de ello y toda la película narra respecto a esto. Entonces, esto es fundamental porque si nosotros queremos entender del futuro y queremos hablar de inversiones, de qué es lo que va a pasar, repito, el pasado es menos fiable. Ahora, ojo, todo el mundo en la actualidad quiere ser como ese oráculo, como esta película, y tratar de predecir un futuro. Que la verdad es que al final de la película, y esto es algo muy interesante, nos dice, específicamente Tom Cruise, como actor, que no necesariamente los asesinatos iban a pasar. Entonces, por más que se tenga, no se puede predecir. Sin embargo, hay algo que sí puede pasar. Y es que hay que entender un movimiento. Y el movimiento es que existen olas, existen circunstancias de olas. Y las olas siempre van a existir. Entonces, yo lo que necesito que ustedes entiendan, si van a invertir, tienen que ser como surfistas. Un surfista, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ser surfistas o hacer surf, ¿cuál es lo padre? Tú no puedes tomar una ola que ya rompió. Tú tienes que tomar la ola antes de que rompa. Antes de que tú llegaras a la playa, ya había habido olas. Después de que te vayas de la playa, van a seguir habiendo olas. Olas siempre van a existir. Y en términos de inversión es exactamente lo mismo. Y en términos del futuro va a ser exactamente lo mismo. Siempre va a haber un futuro que va a ser constante, que siempre va a existir, porque siempre va a existir el futuro. Estemos nosotros, humanidad o no estemos, siempre va a existir. Entonces yo quiero que entiendan que al día de hoy hay ciertas olas en el mercado. ¿A qué me refiero? Imagínense que estamos en 1990 al 2000. La ola en ese momento, pues es la de ARPANET y la de WWW, ¿no? Esta famosa burbuja del boom del Internet. Entonces, aunque el boom del Internet no nació en los 90, y fue en los 60 con la creación de la computadora ARPANET, esta red de computadoras del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en donde se conecta y después hace justamente en los 90 con Tim Burns, específicamente este desarrollo de la famosa World Wide Web, y que sentó las bases del Internet global, pues esa fue una ola. Esa fue en 1990. Y luego llegó una siguiente ola. Esa siguiente ola que existió entre el 2000 y el 2010 fueron el boom de las redes sociales. Esa explosión en donde vimos plataformas como Friendster, MySpace, LinkedIn, Facebook, YouTube, que transformaron completamente la comunicación, la manera de entretenimiento, la manera de escuchar música, porque también hace Spotify, y la interacción social entre sí. O sea, toda la interacción empieza a migrarse de manera física a una manera digital. Pero de 2010 al 2020 tuvimos un cambio brutal porque fue el boom de las apps. Y ese boom de las apps se refiere específicamente a ese crecimiento exponencial y continuo que el mercado fue teniendo para que la gente y que todo este mercado, que es muy creciente, pudiera ir adoptando pues todo este tema de los teléfonos inteligentes, que al día de hoy les aseguro que ustedes pueden salirse a la calle, pero pueden olvidar la cartera, pero no su teléfono. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Este auge fue creciendo, ¿no? Hasta 2023 con el tema de TikTok. Y al día de hoy estamos en un nuevo boom, que es el del 2020 al 2030, que es el de la inteligencia artificial, el de implementaciones, el de desarrollo, que nosotros vamos a ver, son olas. Y luego va a venir otra, y luego va a venir otra. Pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es que ya no podemos tomar la ola que fue de 1990 al 2000. Siempre van a llegar nuevas olas en el transcurso del tiempo. Y eso es algo fundamental.
Entonces, esto nos lleva específicamente a entender en dónde estamos hablando y en dónde estamos. Porque yo les quiero hacer una pregunta fundamental. ¿Sus inversiones son proactivas o son reactivas? ¿Y a qué me refiero a proactivos? Proactivos son, si vamos a hablar de impacto, hay que hablar de ser proactivo, porque el que es reactivo no genera impacto. ¿Y a qué me refiero de impacto? Imaginemos esto. Sus inversiones están en la siguiente ola. Sus inversiones van a transformar mercados, van a ser diferentes, porque esas serían las inversiones de impacto. Sus inversiones van a cambiar la manera en que vivimos. Esas serían las dos maneras o dos métricas más sencillas de hablar de una inversión de impacto. Una, van a gestionar o van a causar la siguiente ola. Y segundo, van a cambiar la manera en cómo vivimos. Entonces, todo esto genera transformaciones y va generando transformaciones en nuestra cultura, en nuestra forma de hablar, el impacto que tuvimos exactamente, ¿no? Las diferentes revoluciones, la primera revolución que tuvimos tecnológica, que fue la lítica, la segunda que fue la neolítica, la industrial, posteriormente la tecnológica y en la actualidad la inteligencia artificial. Ya no vivimos en un mundo lineal. El mundo se ha transformado completamente. Incluso ¿qué nos ha dicho exactamente Ray Kurzweil? Si alguien lo ha llegado a escuchar, se lo recomiendo muchísimo. Lean ese libro. ¿Por qué? Ese libro que él escribió, que se llama La era de las máquinas digitales, espirituales, perdón. Ese libro que él llegó a escribir y que lo escribió en 1997 y fue publicado en 98, es un libro de ciencia ficción. Fíjense, un cuate, o específicamente un filósofo, escribió un libro, repito, La era de las máquinas espirituales. Ray se escribe Ray y el apellido es un poco complicado, es K de kilo, U de Ulises, R, Z, W, E, I, L. Kurzweil es su apellido. Entonces, este filósofo escribió un libro de ciencia ficción que yo se los voy a poner. Repito, lo escribió en 1997. ¿Alguien de aquí ha escuchado las profecías de Nostradamus, las de Baba y las de todo lo demás? Imagínense que este cuate, en términos de ciencia ficción, lo escribió. Y todos aquí podemos llegarlo a leer. Él llegó a decir que, en términos tecnológicos, entre el 2009 y el 2018, las personas usarían principalmente computadoras portátiles que se habrían vuelto, pues, espectacularmente muchísimo más ligeras que lo que eran muchísimo antes, ¿no? Y que iban a ser muy finas, que la forma de utilizarlas se iban a añadir a nuestra vida diaria y que las computadoras personales estarían dispuestas y disponibles en muchos tamaños, en muchas formas, y que estarían incluso arrojadas en la ropa, en joyerías, en relojes, en pulseras, en anillos, en pendientes y posiblemente algún otro ornamento. Y que las computadoras con una interfaz visual y de alta resolución podría variar en términos de anillos, alfileres, tarjetas de crédito, hasta un tamaño de un libro muy ligero. Entonces, él empezó a hablar de algo que es fundamental, el retorno acelerado de la tecnología. De 2019 al 2028 se iba a transformar, porque una computadora de $1000 tendría tanta potencia bruta como el cerebro humano, y eso ya existe. Que la suma del poder computacional, absolutamente todas las computadoras, sería comparable al poder cerebral de toda la raza humana, y eso ya existe en la actualidad. Que las computadoras incluso estarían alojadas dentro de todo el entorno. Y les aseguro que usted lo vive. ¿Por qué? Porque ya no nada más está en la joyería, sino también en su mobiliario de su casa, sus sillas, la cama, la televisión, el refrigerador, las paredes, la ropa. Y que las personas empezarían a experimentar la realidad virtual en 3 dimensiones, con gafas, vean a Ray-Ban con su nueva tecnología, todos estos lentes de contacto, estas proyecciones de display de visualización de retina, iban a empezar a existir y que incluso la fuente auditiva, ¿no? Específicamente los auriculares y los usuarios podrían tener telecomunicaciones y tener absolutamente con ello, tener acceso a Internet.
Todos nosotros en la actualidad usamos auriculares que están conectados Wi-Fi o que se pueden conectar a cualquier equipo. Nuevamente, dentro de esta época, la superación de la inteligencia humana iba a suceder, ¿no? Esta superación en donde hacia 2029 las computadoras alcanzarían la superación del nivel humano y que la velocidad de capacidad y complejidad de software, en ese punto, la distinción entre máquina y persona sería completamente borrosa. Y ya estamos a una etapa, a un paso de estar llegando a este momento en la humanidad. Luego le escribió que de 2029 al 2048, pues las computadoras personales serán 1000 veces más potentes que el cerebro humano, que incluso las redes neuronales, pues tendrán avances tan interesantes y serán tan avanzados que superarán fuertemente la comprensión incluso y poder a entender al cerebro humano, ¿no? Este modelo de fusión y de trascendencia humana, en donde él decía que nosotros nos íbamos a fusionar con la tecnología. Y 2049 al 2099, pues, ¿qué iba a pasar? Que los alimentos ya iban a ser compuestos por máquinas, que iba a ser nanomáquinas los que iban a generar los alimentos, una banana, imagínense, yo quiero un steak o quiero en este caso una hamburguesa, pues esa hamburguesa en vez de que yo llegue a McDonald's y venga de algún animal o venga de algo más, pues inmediatamente, sin bronca, mi querido David, eh, sin tema de ello, pues se iba a transformar, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando específicamente de una época de las máquinas espirituales, en donde la inteligencia artificial va a poder superar el nivel humano, incluso empezar a tener una conciencia y un famoso libre albedrío. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de inversiones. De nada me sirve hablar de inversiones del pasado. Hoy tuve el gusto de estar en una junta, estaban platicando y estaba alguien del ejército, de la marina y estaban, es que México le puede competir a China porque tenemos la capacidad y la infraestructura. Y era una persona de la marina y decía, es que tenemos el territorio en México, podemos hacer acero y podemos... Yo le dije, estás tratando de competir con algo que se fue hace 20 años. Ya no vas a poder competir con lo de hace 20 años. Tienes que competir ni por el pasado ni por el presente. Solamente tienes oportunidad de competir en el futuro. Si ustedes están hablando de inversiones, tienen que comprender exactamente lo mismo. No podemos hablar de inversiones del pasado ni del presente. Hablemos de inversiones del futuro. Y esas inversiones del futuro, esta es la mejor analogía. Un teléfono celular en la actualidad tiene mayor capacidad de procesamiento que lo que se utilizó para lanzar el hombre a la luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Y si yo voy a invertir en una empresa, tengo que entender esto, que las empresas al día de hoy tienen una capacidad enorme de poder captar mercado, que la velocidad para crear un negocio se ha acelerado de manera exponencial, que a Facebook le tomó 3 años y medio generar 50 millones de usuarios, a WhatsApp le tomó 15 meses, a Fortnite le tomó 100 días, a Angry Birds le tomó 32, a Apex 28. Pokémon Go en 2016 le tomó 50 millones de usuarios en 19 días. Pero esta empresa, Aroya Setu, de la India, justamente en pandemia en 2020, en 13 días rompió el récord en cantidad de usuarios, ¿no? En el tiempo que justamente alcanzaron los 100 millones de usuarios. ChatGPT lo logró en 2 meses. El mundo se ha acelerado, el mundo ha cambiado. El mundo antes, justamente en este estudio de Data Never Sleep, en 2014 teníamos 2.4 billones de personas conectadas al Internet. 2021, 5.2. 2022 cambió. El último Data Never, bueno, el penúltimo Data Never Sleep de 2023, 5.2 billones de personas. Esto es lo que hicimos nosotros el año pasado en Internet. ¿Qué hicimos? Este es el último estudio. Cantidad en Google, TikTok, Google, ahí en Gemini, la cantidad de búsquedas, cuántas búsquedas, cuánto justamente existió en el mundo, en Internet en un minuto. Y al día de hoy son 5.5 billones de personas conectadas al Internet. La tecnología está cambiando, la inteligencia artificial aplicada nos está dando la vuelta. En términos de conectividad, latencia cero, esa es la búsqueda para el 2030. Los vehículos que sean ACES, autónomos, conectados, eléctricos, sociales.
Auge justamente en términos de biotecnología. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad de inversión en largo plazo? Se las estoy diciendo ahorita. Auge en biotecnología, transformación tecnológica en la mitigación de cambio climático, temas de computación cuántica, computación en la nube y justamente en el borde de la nube, realidad inmersiva, tecnología de confianza digital y temas de ciberseguridad. Estoy hablando de cuál es la siguiente ola. ¿Dónde están las nuevas áreas de oportunidad de impacto en los próximos años? Términos de la sociedad, Internet de los sentidos, envejecimiento de la población, mayor urbanización, que es una realidad, la transformación del trabajo, aumento de la diversidad de términos de inclusión, énfasis en la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Empresas, vamos a decir, como Maguey Token, que cuida el medio ambiente, que recicla, que son ambientales, que ayudan. Perfecto, generan un énfasis en la sostenibilidad, que son proyectos ecológicos, que son amigables, producen oxígeno, son plantas, ¿no? No alteran o no se, vamos a decir, el aguacate. Mi señora es amante del aguacate, literalmente. Ella es aguacate y limón. Número uno, el limón, luego el aguacate. A mí no, yo no soy tan fan del aguacate, pero cuando la gente agarra el día de hoy y dice, oye, es que el aguacate ya bajó de precio, yo les voy a decir, pero ¿a qué costo? Porque en Michoacán, claro que Michoacán es tierra de nadie, en Michoacán, ¿qué está pasando? En Michoacán, pues se han tenido que talar los bosques en donde llegaban las mariposas monarcas. ¿Y qué está sucediendo? Oye, es que estamos sembrando árboles. Pues sí, pero a esos árboles no llegan las mariposas porque no es un bosque. Pero está más barato. Pues sí, pero estamos dañando todo un ecosistema que viene desde Canadá hasta México. Porque la mariposa justamente genera polinización y hace de que respiremos y que tengamos blueberries y que tengamos muchas cosas. Y que gracias a ello pueda existir migración en ciertas zonas del planeta. Pues es cierto. Entonces, empresas que cuiden el énfasis en la sostenibilidad, la conciencia ambiental, son brutales. En términos económicos, en economía, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor competencia global. Oye, es que el nearshoring se murió este año. Ojo, la palabra nearshoring solamente fue la que murió. La mayor competencia global la vamos a estar viviendo. Mañana va a estar peor que hoy, ¿eh? Pasado mañana, peor que mañana. O sea, la competencia global es brutal. Oye, es que yo quiero un trabajo. Super light. Ya no compites por un puesto en tu zona geográfica. Oye, yo soy en Tijuana y estoy compitiendo contra los chavos de 20 a 25 años en Tijuana, o de 40 a 45. Pues no, estás compitiendo contra cualquier parte del mundo o contra cualquier persona que tenga las capacidades para ese trabajo. La competencia para las empresas es brutal, pero también para nosotros. Es una inversión fundamental que tenemos que estar haciendo nosotros. ¿Cómo vamos a hacer incluso, se les hablé de Raymond Kurzweil, cómo vamos a poder brindar más opciones que una computadora? ¿Cómo vamos a ser más proactivos, no reactivos? No vamos a reaccionar al mercado. ¿Cómo vamos a crear mercado? ¿Cómo vamos a ser proactivos en nuestra operación, nuestra día a día? Y eso nos lleva a entender que la importancia creciente de la economía digital va a seguir creciendo. Si regreso a la gráfica de 2014 de Data Never Sleep, pues eran 2.3 billones de personas conectadas al Internet. 2014, en el estudio de 2013. El estudio se publica en 2014. Ese segundo estudio, a la actualidad, al de 2024, son 5.5 billones de personas conectadas al Internet. Y la población está en crecimiento de la humanidad. Entonces, claro que va a crecer. Vamos a tener desafíos en la cadena de suministros. El tema de nearshoring, pues va a seguir existiendo. ¿Alguien sabe por qué es tan barato producir en China, en Xinjiang? ¿Por qué? Porque todo me queda cerca. Todos los proveedores están a la vuelta de la esquina. Es baratísimo producir ahí porque ahí encuentro todo. No tiene que distribuirse o literalmente ir de Monterrey hasta la Ciudad de México porque mi fábrica está en Monterrey y mi proveedor en Monterrey y mi cliente está en Estados Unidos. No, aquí está todo centralizado. Y vámonos. Patitas para que las quiero, ¿no? Como nos diría, fuímonos, Bartolo. Desafío brutal. Incluso que nos enseñó. Pues ni te creas, mi querido Armando, ya la mano de obra no está barata.
Y México, la verdad es que tristemente, simplemente fuimos buenos en mano de obra. No generábamos un valor adicional y ese es el gran problema. Oye, ¿por qué China nos ganó? No nos ganó por mano de obra barata. Nos ganó porque en México nos dormimos en nuestros laureles, los políticos se durmieron y los empresarios se durmieron y no generamos valor. El juego económico se llama generación de valor. Y México no genera valor y lo único de valor que genera era tener una mano de obra barata. Entonces, es un tema. Nuevamente, el mayor enfoque en la sostenibilidad y la inversión. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Entendiendo todo esto, pues tenemos que entender el por qué buscamos predecir el futuro. Y como se los dije, es por un tema de supervivencia. Entonces, si nosotros queremos tomar inversiones que sean muy activas, queremos tomar inversiones que sean realmente de impacto, tenemos que ver el mundo de una manera completamente visionaria, un mundo creativo, entender que el mundo va a ser completamente cambiante, incluso que la idea que ustedes tienen del mundo en futuro no va a ser de esa manera. Tienen que ver más allá y tenemos que generar una realidad completamente disruptiva. Y eso lo hacemos generando mercados potenciales. Eso lo hacemos viendo y haciendo qué? Pensando y olvidando el pasado y enfocándonos específicamente en qué, perdón, específicamente en el futuro. ¿Cómo podría ser ese futuro distópico como lo hizo Raymond Kurzweil? Traerlo al presente, diseñarlo, planearlo y de esa manera específicamente generar empresas que transformen. Entonces, esto nos lleva a algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo hacemos negocios hoy? Y les aseguro que la mayoría de ustedes son empresarios. Y en ese sentido, es que es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta sería, ¿quién va a llevar el liderazgo de mañana y no el liderazgo de hoy? ¿Quiénes van a ser los reyes mañana? Porque los reyes de hoy no lo van a hacer mañana. Si vemos el Forbes, Forbes, las 500 empresas más importantes del mundo, y vemos las de los 80s, eran las empresas principalmente de extracción de petróleo. Luego fueron bancos y al día de hoy son tecnológicas. Nada que ver. No son las mismas de hace años. Entonces tenemos que aprender a desaprender y tenemos que entender que experiencia muchas veces es igual a debilidad y que debemos de anticiparnos al futuro, que debemos de pensar de una manera exponencial y que tenemos que entender el ecosistema. Tenemos que entender que, por ejemplo, Amazon no es una empresa. Amazon es un ecosistema completo. Es una empresa que o sea, no es reactiva, es proactiva y genera las transformaciones y cambios en el mercado. Entonces, le preguntaron, fíjense, a este señor, al fundador de Amazon. Le preguntaron, oye, ¿qué piensas de la competencia? ¿Qué piensas de los otros? Y él respondió lo siguiente, honestamente, no me preocupan los gigantes, me preocupan dos jóvenes en un garage. Esas empresas de miles de empleados pueden ser superadas por esos dos emprendedores de garage que pueden causar la disrupción de los gigantes. No porque al día de hoy tengamos grandes líderes o tengamos grandes reyes, significa que van a ser los reyes del mercado el día de mañana. No porque FEMSA al día de hoy tenga más de 30,000 tiendas, significa que mañana no pueda llegar un chavo que le dé la vuelta. No porque Walmart era la número uno en términos de venta y de crecimiento, pues hay una empresa que se llama 3B que le está dando la vuelta, con un modelo completamente diferente y que, por cierto, la carne es baratísima y de buena calidad. No por echarle el anuncio a 3D. Pero van por cuántas tiendas. ¿Cuánto le tomó a una empresa y cuánto lo está haciendo 3D? Simple. Creo que tienen 700, 800 productos. Menos de 1,000 productos tienen anaqueles. Básico. Innovó, transformó. Y un cuate cambió el mercado y está transformando el mercado. Y Walmart al día de hoy dice, espérate, nos están pisando los talones. Ahora vamos a abrir ¿qué? Las sucursales estas Express que tienen al día de hoy de Bodegas Aurrera Express. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque si ustedes son empresarios, si ustedes van a invertir, si ustedes van a entrar a CDI, si van a hacer lo que sea con su capital, no sean simplemente reactivos. Dijo Oscar Wilde que ser normal muchas veces es lo mediocre, ¿no? Tiene una frase muy fuerte ella, pero lo dejo así.
No la voy a decir completa porque luego hay gente que llegue a susceptibilidades. Pero ser normal, ¿para qué? Podemos invertir en cosas increíbles. México lo necesita. México necesita inversionistas. México necesita empresarios, emprendedores que quieran transformar el mercado. Yo siempre me gusta contar esta historia. Y esta historia la cierro con lo siguiente. Nada más para que ustedes tengan una idea y no robarles más tiempo, mi querido David, y cerrar el tiempo. Ser bueno nunca es suficiente si pueden ser mejores. Y ser mejores nunca es suficiente si pueden ser grandiosos. Pero ojo, ser grandiosos tampoco es suficiente si pueden ser espléndidos. Espléndidos tampoco es suficiente si pueden ser maravillosos. Pero ojo, ¿no? Ojo. Los elementos con los cuales nosotros estamos hechos, todo lo que estamos viendo, incluso lo que ven en pantalla, todos nosotros, están hechos de ciertos elementos físicos, químicos, materiales. Carbón, hidrógeno, oxígeno, famoso John Sánchez Pérez. Carbón, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, y me falta y nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿por qué comparto esto? Todos, un sol, el sol que nos alumbra, está hecho de un elemento hidrógeno. El planeta Tierra está hecho de estos elementos. Nosotros estamos, San Cachetito, está hecho de esos elementos, ¿no? Tal cual. Entonces, si un sol tiene la capacidad de iluminar literalmente parte del universo y lo que nosotros alcanzamos a ver en el espacio son estrellas que están iluminando el universo y que nos iluminan en la noche. Y nosotros estamos hechos de carbón, o sea, el famoso John Sánchez Pérez, carbón, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, estamos hechos de los mismos elementos. No es que nosotros seamos habitantes del universo, sino que tenemos el universo en nosotros, porque nosotros en sí habita el universo en nosotros. Nosotros somos parte de él. Entonces, si en sus corazones y el sol está hecho de hidrógeno, ¿qué los está deteniendo ustedes para justamente iluminar este hermoso país? Porque ser maravillosos, ser grandiosos, ser mejores nunca es suficiente cuando tenemos el poder de ser completamente infinitos y transformar nuestro amado México. Muchísimas gracias, mi queridísimo David. Te robo un minutito más. Muy bonita Al noche. contrario, O comentario, me pueden escribir a mi correo que es presidencia@amimexico.com y encantado de la vida. súper bien. Voy a poner acá tu correo en el chat. Y encantado, mi estimado Gabriel. Como siempre, es un gustazo poder escucharte y sobre todo que esta comunidad de CBI Multiassets, que fíjate que muchos son alumnos del programa de inversiones 360 y varios tienen interés en tomar algún máster, algún diplomado con la Asociación Mexicana de Inversionistas. Entonces, te agradezco de verdad que muchísimo siempre tu participación y esta no será la última. Nos quedan algunos días del año y bueno, todo el siguiente La año última ni la primera, para mi seguir. querido David. Es correcto, mi estimado Gabriel. Tú sabes que con Listísimo. gusto cuentas conmigo. Lo que necesiten, Gracias. los que quieran tomar un programa se pueden acercar con David. El próximo año lanzamos el Micromaster Así es. nuevamente en finanzas. Entonces, con David a través de su empresa, lo patrocinamos y le damos Así beneficio de es. beca a ciertos alumnos. Así que los que quieran formar parte, acérquense con David y con mucho gusto y encantado de la vida de poderlos apoyar. ¿Va? Es correcto. Mi estimado Gabriel, pues te dejamos descansar o seguir trabajando. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y recuerden que pues ya en unos minutitos comenzamos una presentación más. Los que quieran esperar. Excelente Y mi noche. estimado Gabriel, por aquí Gracias, estamos. David. Gracias. Listo. Las personas, fíjense, que quieran permanecer en esta sesión, recuerden que pues ya en 2 minutos, 3 minutos, empezamos esta sesión de presentación de Naufragante, que se encuentra en la Ciudad de México. Y por supuesto, nuevamente agradecer la participación de Gabriel Belsol, presidente de la Asociación Mexicana de Inversionistas. Nos vemos en 2 minutitos más por aquí.